somos un solo pueblo. Uno vive en el territorio, otro vive en la diáspora, pero somos un pueblo que sufrimos, no importa dónde estemos, por los asuntos de la patria. El gobierno trata de marcar hegemonías, a veces lo hace mejor que otras. En este caso no tiene mucho que decir porque ustedes saben que desde el Código de la Familia, que se impuso por una necesidad más que política, económica, el Código de la Familia habla de que los padres tienen que ocuparse de los hijos. Adornaron con algunas situaciones de la identidad de género, el derecho de los homosexuales, pero realmente, en esencia, y por eso fue votado y apoyado por muchos ancianos en Cuba, es que también los pocos jóvenes que se quedaban en la isla tenían que garantizar el sustento de sus padres y de sus abuelos, porque el Estado ya no tiene la capacidad. El gobierno ha decidido que eso sea así como consecuencia de la ideología del Estado, de esa filosofía que el Estado ha asumido como guía y que lleva a la práctica el partido único. Pues es una filosofía bastante fracasada en lo económico y lo único que ha logrado es espantar a las fuerzas productivas del país. Las fuerzas productivas se marchan sin una esperanza, sin una certeza de un retorno. Podrían enviar remesas desde lejos, pero va quedando en Cuba una población envejecida y algunos niños. No hay muchos niños en Cuba por estos días. Estos días tristes no son días de reproducirse. La raza cubana, aunque suene políticamente incorrecto, puede llegar a desaparecer por un problema simple de natalidad. Y la natalidad tiene que ver mucho con la vivienda. Si no tienes casa, no te vas a reproducir. Y eso lo saben bien quienes estudian a las aves, a las avecillas del campo. Si no tienen un nido, no hay huevos. Si no hay una casa, no habrá reproducción. Y dejaremos de existir orgánicamente. Cuando un organismo muere, cuando se descompone, la vida sigue, pero en multitud de gusanos de la podredumbre. Los gusanos, que es un tema usado por la ideología nazi, por el discurso, por la propaganda nazi y de extrema izquierda de los comunistas, los gusanos, la escoria, los que no se adaptan al organismo, sino que están allí molestando, ayudando a que se corrompa más la unidad del organismo, pues no son una facción de lumpen proletariado ni gente que quiere que retorne a la burguesía tras una revolución radical. Los gusanos simplemente son una forma más de vida caótica después que muere el organismo. El organismo muere, cualquier animal, no voy a ser el ser humano, algo muy macabro y de mal gusto. Un animal se fallece en medio del campo y nadie lo va a enterrar y se convierte un solo organismo en multitud de organismos. Esos son los gusanos. En Cuba eso está pasando. Es un caos inevitable. No le gusta al gobierno de los comunistas perder el control, ni el centralismo, ni la organización, porque ellos viven de dos enemigos que les ayudan a justificar esa excesiva centralización. Y es el enemigo exterior y el enemigo doméstico. La contrarrevolución desde afuera junto al imperialismo yanqui y adentro los gusanos, las escorias y los contrarrevolucionarios. Esos son para ellos los enemigos que le permiten justificar, y por eso no me gusta que se hable tanto de sanciones y embargo, porque eso alimenta al monstruo. El gobierno tuvo que hacer el Código de la Familia, por eso fue tan apoyado por los ancianos, aunque advierto que en muchos países existe este código, esta ley, no el código, sí, existe esta ley de que los hijos son responsables de sus padres si están en extrema penuria, pero solo se aplica cuando ya dejan de ser efectivos las jubilaciones, el seguro social. O sea, Cuba anda muy mal cuando el Estado no tiene entre él y la familia, no tiene elementos amortiguadores de la extrema pobreza. En los Estados Unidos hay diferentes leyes según los estados. En la Florida estuve leyendo que hay un artículo, no recuerdo qué número, no es importante, hay un artículo en la Florida, son leyes estatales, que dice que tú tienes la obligación de sostener a tu padre si está en extrema penuria, pero esto es subsidiaria. Una ley subsidiaria quiere decir que está allí por si falla el gobierno, por si falla la seguridad social, por si falla la jubilación del seguro. O sea, si falla todo y tu padre está abandonado por ley, estás obligado a alimentarlo, a darle lo elemental para que siga viviendo. Esas son leyes generales, pero en Cuba se activa automáticamente porque la verdad es que no hay una seguridad para los ancianos, para los jubilados. Y por cierto, siguen las enfermedades, hay graves enfermedades, al menos en Camagüey hay ancianos que el Estado no los cuida. Y la interpretación de nosotros puede ser desde que el Estado no le da la gana porque ha perdido el interés. Hay una distancia enorme entre la prosperidad de la élite, de la burguesía camuflajeada como
partido dirigente o de los burócratas, de los ministros, de los pinchos, como se le dice en Cuba, no les importa el pueblo porque llevan ya un tiempo largo, ya son décadas distanciados. No estamos en los tiempos de Fidel Castro, estamos en una sociedad dividida en clases donde los pobres se avergüenzan de caminar por algunos espacios que ya están reservados a la gente que tiene dólares o que tiene prosperidad, puede ser incluso prosperidad en pesos cubanos. Yo debo compartir con ustedes ya este tema de cómo nos protegemos del otro, cómo se siembra la desconfianza, cómo se pierde el sentido comunitario, ese que ni siquiera es político, porque en Cuba, desde los tiempos de que éramos una provincia de España y después colonia, pues teníamos valores que no hacía falta la intervención del Estado. Y insisto en esto, esa ley que dice que tienes que mantener a tu padre y ocuparte de él, no hacía falta. Esa ley nunca hizo falta, ni cuando éramos de España, cuando éramos provincia de España, ni cuando fuimos colonia descaradamente por culpa de los Borbones que querían sacar tantos impuestos en la isla para pagar sus guerras europeas. Ni siquiera en esa época fue necesario decirle a los hijos, por ley tienes que mantener a tus padres, porque de forma natural lo hacíamos. Era una práctica, una tradición. Yo valoro incluso el dogma en ciertos momentos si nos ayuda a vivir mejor. Valoro mucho la jerarquía, que respeten a un anciano simplemente por sus canas. No hace falta una explicación ni que venga un jovencito arrogante por muchos estudios universitarios que tenga sobre sociología a explicarnos las jerarquías. Basta la tradición. Y eso no se cuestiona con la razón. La razón, entre comillas, la razón tiene que tener límites. Porque en definitiva la razón provocó 2 guerras mundiales. El país más civilizado de Europa, culto, refinado, filosófico, que era Alemania, destruyó 2 veces a Europa. Así que yo no me fío de la razón y sí me fío mucho de la tradición. La tradición nuestra era ayudar a los padres, respetar a las personas mayores, porque sí, eso no se analizaba. Si lo analizas, puede deteriorarse la buena costumbre.